I continuem així en directe, ja saben, senyores i senyors, quan són les 11:51 i se n'anem ara al fabulós món dels vins, no? La veritat és que un bon vinet, un bon maridatge, no? Acompanyant un bon sopar, un bon dinar, la veritat que ens encanta i per a nosaltres és un autèntic plaer presentar-los un autèntic expert en vins. Ell és Lucas Bernasconi de El Espacio Le Bulc. ¿Qué tal? Bienvenido. Buenos días, muchas gracias. ¿Por qué han pasado tantos siglos y siglos y siglos desde el dios Baco, de los griegos Bueno, y romanos, que aún nos fascina tanto el vino, Luca? hombre, y esperemos que siga siendo así porque los enemigos ya cada vez están más en el camino de guerra. Porque ya sabemos que, por un lado, el ojo de Mordor, que digo yo, ¿Quién es? ¿Quién es? el enemigo yanqui, que es el enemigo de todo lo que al Sí. final te da placer, pues ahora está con el azúcar, la grasa y ahora ya está metiéndose con el alcohol. Pero Ajá. claro, el vino, al final, la parte alcohólica del vino, yo creo que es lo menos relevante de todo el tema. Es decir, Ajá. cuando estamos hablando de una cultura, como bien dices, milenaria, estamos hablando también de hábitos gastronómicos Sí. y culturales. O sea, no nos olvidemos que los romanos conquistaban y plantaban vid y olivo. Ajá. Vid y olivo. Y por eso nunca conquistaron Dinamarca, porque ahí no es que no crecían, crecían ni las patatas. Es decir, que el vino siempre ha sido algo para hacer cultura, Sí. para transmitir Sí, sí, sí. una cultura, una manera de entender la vida. Ajá. Y el vino, hombre, es, yo qué sé, convivialidad, compartir, Compartir. sentarse en una mesa. O sea, hay veces que uno dice, vale, esta botella necesita reflexión, necesita tomársela una Sí. persona sola, sí, pero la mayoría de las veces las buenas botellas se comparten. Ajá. O sea, a mí, por ejemplo, yo no puedo abrir una botella buena sola sin estar con Con alguien, y disfrutarla. sí, alguien que ames o alguien que quieras o Claro. que respetes, ¿no? Y claro, es que el vino tiene esa fascinación, como muy bien dicho, de los romanos, ¿no? Que ya plantaban vid, evidentemente ellos no sabían exactamente cómo se fermentaba, no acababan de entender, No, por no eso sabía, decían, pero bueno. el dios Baco, gracias dios Baco, ¿no? Y se ponían hasta arriba, ¿no? Pero claro, hoy en día el vino, claro, sobre todo una tienda especializada como la tuya, como Sí, Red a ver, Bull, lo mío... tiene mucha importancia, por todo, no solo por eso, sino porque puedes aconsejar realmente como experto un maridaje concreto, una fiesta concreta que se acerque, por ejemplo, un cliente y diga, mira, necesito un vino porque voy a cocinar este tipo de ágapes, pero además va a venir tal persona de tal sitio, ¿cómo puedo sorprenderlo? Imagino que hay un trabajo de pedagogía también ahí. Sí, hay un trabajo, o sea, yo no creo mucho en el maridaje es un trabajo de sommelería. Yo tengo el título de sommelier, pero siempre me defino bebedor, porque a mí el sommelier, no sé, Sí. no, siempre me da un poquito de repelús como figura, muchas veces displicente y que no fomenta el consumo y el disfrute. Ajá. Entonces mi idea, más que eso, de hacer un maridaje es presentar productores y productos desconocidos. Es decir, yo no es una tienda donde trabajo el vino de grandes bodegas porque entiendo que ese no es mi sector. Ajá. Quiero decir, si al final alguien busca las grandes empresas riojanas, valencianas, etcétera, etcétera, se va al supermercado y lo puede encontrar. Ajá. Yo me centro más en lo pequeño y los desconocidos. Proyectos jóvenes, proyectos consolidados, pero todas las cosas hechas desde la viña. Y Ajá. desde el viñedo. Para mí es la cosa más importante. O sea, detrás de un proyecto haya una persona que efectivamente cree y defiende el vino, y que no sea un proyecto de constructor para invertir dinero. Ajá. ¿De dónde viene el amor y la pasión por el vino, Luca? Pues de cultural, porque al final mi familia siempre se ha vivido el vino. Yo vengo de Parma, donde ahí también tenemos una cultura, y los jóvenes para nosotros, cuando ahora veo los jóvenes bebiendo alcoholes y cosas raras, pues yo a mí casi me indigno, porque para nosotros era lambrusco y malvasía dulce. O sea, que era nuestra manera de empezar el acercamiento Sí. al mundo. Y entonces, pues cuando vine a Valencia, que vine en otro sector completamente, pues surgió la posibilidad de invertir en el primer wine bar, uno de los primeros wine bar de la ciudad, que fue la Santa Compaña. Estamos hablando del principio 2001. Y claro, fue, yo creo, un local demasiado precursor, porque la gente
ahora abrieron un wine bar, de hecho yo voy a abrir dentro de nada uno, o sea, ahora wine bar está de moda, pero en ese momento la gente no lo entendía. Y nosotros hicimos una apuesta muy fuerte por el vino, pero la gente lo vivía más como restaurante. Y fue por eso que al final abrí restaurantes y Le Bulk nace un poquito de la situación de justo pre-pandemia y pandemia, cuando vi que, sobre todo a nivel personal, había un serio problema para poder gestionar espacios grandes, pues empecé a decirme, igual hay que hacer un paso atrás. Pero claro, yo tenía mucho vino, porque siempre he estado comprando y necesitaba un espacio para poder seguir trabajando con lo que es mi pasión. Entonces me he inventado este espacio, como bien dices tú, que es una parte de tienda, una tienda sui generis, pues una tienda, como hemos dicho, donde no vamos a tener el vino de supermercado, y un espacio de club, donde intentar pues transmitir el amor del vino, donde la gente se conozca también y comparta. O sea, vengan y se haga cultura, se abran botellas, se hable, pero incluso de todo otro tema, pero bueno, delante de una buena botella de vino. Y lo que está pasando es también que la gente hace grupito entre ellos, porque el espacio es pequeño y mi idea es, la mesa es esa. Si te sientas, compartes, no es un espacio para vivirlo como restaurante o como algo exclusivo, ¿no? Es compartir. Es importante eso que acabas de comentar, el tema de la creación de un club, ¿no? Club de amigos del vino, un club de gente apasionada del vino. Claro, mi pregunta es, claro, el tema de entender los vinos, yo que para mí, que soy un neófito, evidentemente, sobre todo para mí, cuando me acerco a un vino, sobre todo es la presencia, el sabor, el olor, son los matices, ¿no? No soy experto, pero sí, imagino que la gente que se te acerca, tanto en el club como la gente que se acerca a la tienda, tendrá una visión, ¿no? de lo que es el vino. ¿Hay cierto esnovismo actualmente alrededor del vino? O sea, gente que va de experta, por ejemplo, o gente que va recomendando sin tener, por ejemplo, como tú, unas raíces emocionales respecto al vino. Sí, bueno, eso como en todos los mundillos. Los espabilados y los listillos están en todas partes. Pero la verdad que yo me estoy dando cuenta que también hay mucho conocimiento. O sea, aparte del profesional, porque evidentemente somos un mundillo pequeño, entre gente de sala y productores, pues sobre todo aquí en Valencia nos conocemos todos y casi siempre nos vemos entre nosotros. Sí. Y tener un espacio más abierto al cliente final, al público, pues me ha dado la posibilidad de darme cuenta que hay mucha gente con pasión y con conocimiento, y abierta, con ganas de conocer nuevos productos, de conocer nuevas zonas, nuevos productores, y la verdad que es muy interesante y también estimulante, porque te da satisfacción a la hora de trabajar. Una pregunta sobre el tema ya de saborear el vino, ¿no? Evidentemente hay como unas reglas marcadas que me gustaría preguntarte como experto si realmente se están rompiendo o no. Por ejemplo, siempre se ha dicho, ¿no? Para comer pescado, vino blanco, ¿no? Para comer carne, vino tinto. Si es una carne roja, un reserva. ¿Realmente se están rompiendo esas reglas? ¿Tiene esa función hoy en día el vino, romper reglas? Porque claro, somos una generación totalmente distinta a la de nuestros antepasados, que tomaban el vino de forma diferente. Hombre, a ver, yo como te he dicho, yo bebo, entonces me interesa más. De hecho, yo cuando voy a un restaurante casi miro antes la carta de vino que la comida. Primero entonces, miras la carta de vinos claro, que la... Entonces yo busco cómo maridar el vino, o sea, me da igual, que haya producto bueno, luego me interesa, menos. Es una visión distinta. Es completamente, o sea, diametralmente opuesta. Pero la verdad es que al final el maridaje funciona bien por sintonía o bien por antinomía. Entonces, tú puedes buscar un paralelismo entre ciertos sabores o buscar una contraposición. Y eso depende un poquito de la persona y cómo interpreta tanto el plato como el vino, proponerte su maridaje. De hecho, el maridaje es una cosa, a ver, que yo creo que se vive de manera demasiado liviana. O sea, hay pocos profesionales en España que sepan hacer maridaje de profundidad, conceptualmente reflexionados. Alberto Redrado, Pitu Roca, etcétera, etcétera, pero se cuentan en los dedos de
de una mano. Entonces, claro, cuando a mí en un sitio normal me proponen el maridaje y luego veo los vinos, digo, mira, déjate, ábreme esa botella que ya me marido yo a mi gusto. Evidentemente. También nos causa impresión, ¿no? Sobre todo en los últimos años, ¿no? Cómo el vino valenciano está creciendo exponencialmente. Sí, Hay sí. que destacar bodegas, Creu Pailar, Javi Revers, Cellers de Roure, Rafa Cambra, Mustiguillo, entre otras bodegas, ¿no? Evidentemente. ¿Cómo es la situación actual del vino valenciano? A ver, es desde los pioneros, los jinetes ahí, los tres magníficos, que siempre digo yo que fueron Pablo Calatayud, Tony, Tony Mostiguillo, y Sí. ahora no me sale el nombre. Tony Martínez, el No, de Cellers de Roure. no, bueno, ahora me saldrá. Y Pepe Mendoza, que fueron los que empezaron Sí. la revolución del vino valenciano, poniendo en el mapa Valencia tanto, o sea, al final Pepe es más Alicante, pero Sí. está casi. Pablo en la parte de Fontanars y Tony en Requena. O Ajá. sea, estos fueron los que empezaron. Pero ahora lo interesante es el movimiento detrás, de gente joven, de gente que está haciendo vinos cada vez mejor, cada vez más aceptados a nivel internacional y que te dan ya un gusto, porque yo creo que el asunto pendiente que tenemos en la ciudad valenciana es un poquito defender nuestro producto. Cuando tú vas en zonas vitivinícolas del mundo, tú en las cartas ves 4 páginas, 5 páginas de vino local. Ajá. Y luego los grandes vinos. Sí. Lo que no puede ser, a mí me indigna y me enfurece incluso, es que tú te vayas a la Malvarosa para tomarte una paella, porque al final, entonces ya no encuentras en la paella, porque la paella normalmente, la mayoría de los sitios no se puede comer. Pero Ajá. encima que te la hagan maridar con vinos de Rioja y de Ribera, Ya. que eso es absurdo. Ajá. Porque eso sí que es un maridaje que no tiene ningún No tiene sentido, ¿no? Eso no tiene Porque ningún sí, sentido. y sobre todo que estamos hablando de gastronomía Claro, local. claro. Gastronomía local, cuando tienes vinos más que interesantes y que maridan mucho mejor y a mejor precio. O sea, es decir, eso yo creo que es, y siempre insisto en este punto porque esto tiene que cambiar el chip de parte del hostelero, creo. Ajá. Y el público también debería de empezar, porque los extranjeros eso lo tienen muy asumido. Van a un sitio y piden el vino de la zona. Importante, Claro. claro. Eso. De la misma manera que cuando viajamos o visitamos una ciudad vamos a ver Claro. efectivamente los monumentos, ¿no? más Exacto. importantes de la ciudad. A mí, como ya estás asentado en Valencia, seguro que conoces la zona de Fontanars de Sanforins, Sí, ¿no? claro. Que la has visitado. La sensación que tuve allí cuando estuve, tú que eres italiano de origen, evidentemente era que estábamos en la Toscana, ¿no? Realmente la tuve Toscana. una sensación de estar en la Toscana porque es una gran similitud en el paisaje. Bueno, a ver, sin chauvinismo, creo que Toscana está bastante por encima a la zona. Pero es verdad que es una zona muy atractiva, con un verde, con todo el valle, que es muy sugestiva. Y para mí hay un panorama que te permite vender también un vino desde el punto de vista de un discurso. Es decir, que no vendes solo el vino, sino vendes un paisaje. Ajá. Y no solo Fontanars, porque al final Fontanars es las Terres d'Alforins, es Fontanars, es Moixent, es la Font de la Figuera, que es donde está elaborando Javier Ebert. Sí. Y de hecho, yo me deja hacer un vino así, en plan... Cuéntanos un poco tu Bueno, vino, es el cuéntanos mío, un poco a ver si es podemos acercarnos a él. Es un poco, ¿sabes? Es decir, intentar pasar en el backstage, ver un poquito qué se esconde detrás del vino. Y empezó como juego, nada, ahora es un más a más. Yo hago pocas botellas porque al final vender el vino es complicado, pero sí que me divierto. O sea, la parte de la vendimia, la elaboración, claro, lo mío es dedicarle el tiempo que pueda. Pero ves, es decir, y disfrutas. Encima estás en contacto con la naturaleza, ves todo el proceso y es una cosa que para los apasionados yo la recomiendo a todos. Luego, no nos pongamos todos a hacer vino porque no lo vendemos. También hay una época ahora también que mucha gente se pone a hacer cerveza casera. Claro, sí, O sea que exacto. Todo el mundo ya. Todo el mundo tiene en casa ya, Sí, bueno, sí. mucha gente tiene en casa ya su cerveza casera, ¿no? Que a veces dicen, no, es que es una cerveza poquita casera y está horrorosa. También Ya, hay que ya, decirlo, no porque sea algo No, por eso que- muy personal que decir que esté buena. Exacto. Yo por lo menos me apoyo a una persona que técnicamente sabe, porque si lo hiciera yo, pues podría salir cualquier cosa. ¿En qué ha cambiado la elaboración
elaboración del vino últimamente? Evidentemente la tecnología ha avanzado muchísimo. Cuando he visitado una bodega me he quedado alucinado, sobre todo ver la maquinaria que existe hoy en día. ¿El proceso en qué ha cambiado realmente? Bueno, a ver, la tecnología desde luego ayuda. Yo creo que lo que va cambiando, que estamos siempre en el péndulo, ¿no?, de las modas, lo que va cambiando es lo que se busca. O sea, pasamos de los años finales 90, principio 2000, que se pedían vinos para masticar casi, hiper extraídos, con mucho cuerpo, con una aportación de madera importante y alcohol, hasta el extremo opuesto, que son los vinos ligeros, livianos, de poca gradación, de 11 grados, vendimiados casi con la uva no madura. Entonces, yo creo que hace falta un poquito la vuelta al equilibrio. También ha empezado con fuerza el mundo natural, o sea, lo que se llama vino natural, que es un oxímoron, porque Vino natural, el vino natural no es un producto tecnológico. Claro. Y Cuando ponen, por ejemplo, vino natural sin sulfitos, eso claro, es, bueno, eso... es que el vino natural básicamente es sin sulfitos añadidos y con el mínimo intervención. Pero detrás de este cuento, que es muy bonito, luego hay gente que no sabe elaborar y te están vendiendo vino con defecto, vendiendo como esto es lo natural, sí, bien, pero es decir, que las botellas, tú no recoges botellas en la viña. Entonces, en el momento en que te pones a hacer algo, pues hazlo bien. Sí, sí, todo es un proceso, ¿no? Es que Claro. cuando oigo muchas veces, ¿no? Es gente que está en contra de la elaboración de comida o bebida procesada, cuando, por ejemplo, el aceite de oliva es un procesamiento evidentemente, de la aceituna. Vamos a ver un poquito de pedagogía, porque yo, por ejemplo, siempre se ha diferenciado o clasificado el vino joven, vino crianza, Ya. vino reserva, vino gran reserva. ¿Qué diferencia hay exactamente para entendernos? Yo, por ejemplo, No, me eso gustaría- va en función al final de la crianza en madera. Y el uso de la madera también ahora se está poniendo en discusión, porque la gente está buscando maderas siempre más neutras, que no aporten tanto tanino, porque al final los vinos de Ribera, para así decirlo, recién sacados al mercado, la mayoría, pues es que te estás chupando sí, un trozo de madera, y dices, esto no es vino al final. Entonces, claro, yo creo que ahora la tendencia es la madera bien, como otros materiales, porque hay vuelta al cemento, hay investigaciones en otros tipos de materiales, pero todo en su justa medida. O sea, de hecho, cada vez se utilizan recipientes más grandes. O sea, ya hemos pasado de la barrica al fudre, que al final aporta en proporción menos tanino de la madera, tostados más neutros, más respetuosos. Entonces, para mí, la distinción joven, crianza, pues en los grandes vinos, en realidad, nadie hace caso. Nadie hace caso. Cuando tú abres una gran botella, no te planteas cuántos meses Hasta en barrica. ha estado en barrica. Te planteas o sea, la pregunta debe ser, ¿de dónde sale este vino? Ajá. ¿Cómo está el viñedo? ¿Quién lo trabaja? Porque al final Romane Conti es biodinámico desde los años 70 y nunca lo ha dicho. Ajá. Pero claro, lo importante, o sea, ahora el foco tiene que estar en la viña. En la viña. Y eso, por ejemplo, una labor fantástica la han hecho Willy y Ramiro en el marco de Jerez, que han vuelto a hablar de viñedo y hacer vino de parcelas. Y eso me parece algo, o sea, necesario. Todo el mundo está en ese camino. En Rioja también se están peleando porque no te dejan imponer el pueblo, la proveniencia. Y claro, y hay mucha gente que decide, me voy de la DEO. Ajá. O sea que- Y después está noticias sorprendentes, porque a veces el vino cobra protagonismo, sobre todo cuando el rey Felipe VI visitó Valencia, y fue a comer a un restaurante a Pusol y pidió, en este caso, venta del puerto número 18, ¿no? De repente salió en muchísimos Sí, medios bueno. de comunicación, ¿no? Dice, ha tomado este vino, ¿no? Como diciendo, ha seleccionado, ¿no? ¿Eso es bueno para vosotros, el hecho de que una persona relevante como el rey Felipe VI, pues... declare que ha tomado un vino Hombre, yo creo que concreto, sí. etcétera? Porque de hecho, creo que, sobre todo en España, lo que es un poquito deficitario es la comunicación del vino. Porque siempre se asocia a un producto de minoría casi snob y reducido a una parte pequeña de la población.
En Chile, por ejemplo, hay publicidad de vino mucho más juvenil, con energía. Entonces, aprovechar a nivel de marketing todo lo que te puede aportar me parece, vamos, estupendo. Y luego, por parte de una de las cooperativas que yo creo que mejor trabajan en el territorio, porque la cooperativa que embotella y consigue vender vino de calidad media alta, que paga muy bien al agricultor y que está defendiendo el territorio, creo que tiene que ser un ejemplo de cómo funcionan y deben funcionar las cooperativas. Pero Jorge es amigo mío, el jefe de enólogos, entonces enhorabuena porque se merece. Es un gran profesional y está haciendo una gran labor. Y nos alegramos muchísimo de ello. Luca Bernasconi, de la tienda de vinos Le Bull, que Espacio Le Bull, que no se lo pierdan, súper interesante, un auténtico placer hablar contigo, charlar sobre vinos y que nos hayas ilustrado sobre este fascinante mundo. Un placer.